Buenas noches y bienvenidos al primer evento BPM Night de este 2021, organizado por la ABPMP Capítulo Bolivia. El objetivo del BPM Night es conocer experiencias y vivencias acerca de la implementaciones reales de BPM en diversas industrias y rubros, así como los elementos que la componen. Esta noche tenemos dos invitados de lujo, que nos estarán contando su experiencia y hablando de un tema específico en tan fascinante materia. Tenemos a Luis Carlos Blanco desde la Argentina y tenemos a Lucía Zambrano desde el Perú. La modalidad de esta noche es la siguiente. Tendremos 30 minutos aproximadamente para cada presentación, dejando al final de las dos presentaciones las preguntas correspondientes. Esta presentación sale por Facebook Live, así que pueden hacer sus preguntas también por este medio para participar activamente del evento. Les recordamos también que pueden ver y revisar nuevamente la grabación de esta sesión y de las actividades anteriores del Capítulo Bolivia en nuestras redes sociales, Facebook y nuestro canal oficial de YouTube. Y bueno, sin más preámbulo, vamos con nuestra primera presentación, que es Gestión de la rutina de procesos con un enfoque Agile, a cargo de Luis Carlos Blanco. Él es miembro de la ABPMP Capítulo Bolivia, actualmente líder de procesos en Prodenc SRL, compañía de servicios en la industria de petróleo y gas upstream en Argentina. Pedirle por favor a Luis si nos puede contar algo, además de su trayectoria, antes de empezar la presentación. Adelante, Luis Carlos, el micrófono y la pantalla son tuyos. Excelente, muchas gracias. Gracias, Javier. No sé si me escuchan bien, ¿sí? Excelente. Sí, se oye bien. Perfecto, muchas gracias por la oportunidad, por la invitación. Bueno, esta noche, antes de empezar la presentación, como mencionaste, soy líder de procesos, estoy a cargo de un poco de lo que son los procesos de negocios en una compañía de servicios de oil and gas, de upstream. No muy común la disciplina de BPM en este tipo de industria, generalmente está enfocado a este tipo de industrias, pero bueno, la industria como tal ha sufrido bastantes cambios que nos está obligando, obviamente, como el resto de las industrias, a actualizarnos y empezar a gestionar procesos, ¿no? Entonces, he estado trabajando en esto poco menos de 2 años. Tengo un background mucho más técnico, en realidad no vengo de IT, que por lo general la disciplina de BPM tiene una tendencia a ser así. Vengo más del negocio, de la parte operativa. Tengo 13 años de experiencia en la industria de oil and gas y bueno, actualmente soy boliviano, pero vivo en Argentina desde el 2018. Estoy trabajando acá y bueno, y participando también de la ABPMP Capítulo Bolivia en todas sus actividades. Así que muchísimas gracias por la invitación y vamos a empezar con la presentación. Si estás de acuerdo de inicio o ahí. ¿Sí? Adelante, Luis. Ok, perfecto. Esta noche la intención es presentar un poco basado en nuestras experiencias y compartirles con ustedes, a todos los que nos están acompañando de distintos lugares, distintas ciudades, distintos países, transmitirle un poco nuestras experiencias relacionadas a lo que es la gestión por procesos, la disciplina de BPM, pero con un enfoque en la gestión de la rutina de procesos, específicamente con una mezcla, un híbrido de metodología Agile y algunas otras metodologías que hoy se están usando y que han sido puestas en ejecución actualmente en el lugar donde yo trabajo, que es lo que estoy realizando, y me gustaría compartirlos para que puedan ustedes conocer, más que todo basado en experiencia. Esta noche la agenda, lo que vamos a presentar es un poco hablar de gestión de la rutina con visión en proceso, es decir, comprender qué es y cómo se puede aplicar la gestión de la rutina en un proceso de visión de BPM. Luego esta gestión de rutina está básicamente dividida en 3 etapas. La etapa activar o preparar, que sería el primer paso para salir de esa inercia, donde definimos el alcance de los procesos en los cuales se desea aplicar esta gestión de la rutina. Posteriormente pasamos a una segunda fase, que es empezar o inaugurar, que la denominamos así, que está enfocado en la prueba del método como tal, en la práctica, sumergiéndonos en los procesos de acuerdo al alcance
que habíamos visto en la fase anterior, estableciendo las nuevas metas o las metas que nos motivan a trabajar en este proceso, y ejecutar un primer ciclo de mejora para adquirir esa experiencia y aprender de los errores. Y finalmente la tercera fase o la tercera etapa de este ciclo, de esta gestión, de la rutina, la llamamos la fase de gestión, o lo que es gestionar, que básicamente es ya la puesta en acción, o como se dice, manos en la masa, para mejorar y mantener los procesos. Básicamente aquí promovemos lo que son los ritos de gestión, llamados también sprint, o pueden llamarse reuniones de equipo, combinar un poco los planes de acción, evaluar las metas acordadas, estandarizar los procesos y finalmente capacitar a las personas involucradas y a los usuarios claves de este proceso, ¿no? Entonces, antes de sumergirnos en lo que es la gestión de la rutina como tal, me voy a tomar unos minutos para poder explicar o conversar relacionado a qué es la gestión de la rutina, que probablemente es algo nuevo para muchos o algunos, para pocos tal vez, y qué es la gestión de la mejora continua, ¿no? Que también es muy probable que muchos sí hayan escuchado. Hay una diferencia entre ambos, gestión de la rutina y gestión de la mejora continua, que también es la intención de la presentación. Y bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado frases como siempre estamos apagando incendios, o no tenemos tiempo para dedicarnos a mejorar algo en nuestras organizaciones o incluso en nuestra vida personal? O tal vez escuchamos, o nosotros mismos hemos expresado que las demandas diarias nos sobrepasan, etc. Entonces, aquí es necesario detenernos y hacer una clara diferenciación entre estos dos conceptos. Como mencionaba anteriormente, que por error o probablemente por desconocimiento suelen verse en forma aislada, pero cuya integración, lo que es la gestión de la rutina y la gestión de mejora continua, es vital para la gestión efectiva en una organización. La gestión de la rutina y la mejora continua, como tal, deben estar integrados de cierta manera en lo que es la gestión. Entonces, ahora hablamos de esta integración. ¿Cómo se integran estos dos métodos, si se puede llamar así? Y antes de eso, podemos tratar de hablar un poco de cuál es el concepto de gestión de mejora continua. Hay muchas definiciones, pero básicamente es la colecta del conocimiento generado a partir de la gestión de la rutina y detecta aquellos problemas que son de carácter crítico, ¿no? Y que merecen ser tratados metodológicamente, se dice, según varias herramientas que pueden existir, pero principalmente según la filosofía PDCA, que es el ciclo de Deming, que esto es recomendado por la ISO incluso, también conocido como ciclo PDCA o PHBA, o el espiral de la mejora continua. Es una estrategia basada en la mejora de la calidad, la mejora continua de la calidad en 4 pasos: planear, hacer, verificar y actuar, básicamente. El resultado de esta mejora continua tiene como propósito, o a tener como propósito, desarrollar nuevos estándares de trabajo que sean superadores principalmente, o ajustar ya los estándares existentes con el objetivo inicial de retroalimentar y mejorar la gestión de la rutina de estos procesos o de esta actividad, evitando principalmente la ocurrencia de los problemas críticos generado por el tiempo y el espacio necesario para permitir al personal que esté involucrado en estos procesos trabajar en la prevención de los problemas que generalmente se presentan en el día a día y no malgastar el tiempo en su corrección, ¿no? Entonces, mejora continua también yo quise compartir en esta presentación, que aunque a priori pareciera ser un concepto netamente académico, debe ser leído con detenimiento, el que tengo en la presentación. Es una definición que hace Sameco. Sameco es la Asociación de Mejora Continua de Argentina, que ellos definieron un concepto, una definición, valga la redundancia, de lo que es mejora continua, ¿no? Entonces es importante, y lo pongo esta noche, lo quiero compartir con ustedes, porque más allá del concepto, digamos, hay varias palabras o varios puntos que son claves para el éxito o para el fracaso, en mi opinión y en mi experiencia, en un programa de mejora continua.
Pues vamos a leer un poco lo que dice que es mejora continua según Sameco. Define que es el sistema de trabajo que permite aprovechar todas las fortalezas de una organización, no solo las referidas a la tecnología y a los recursos materiales, sino también incluyendo a las competencias y experiencias de todos sus miembros para lograr una satisfacción permanente, creciente en sus clientes y destinatarios, con un impacto social positivo y cuidando y promoviendo el bienestar y crecimiento de sus colaboradores. Hoy llamamos colaboradores en todo lo que es la filosofía, metodología ágil, en lugar de empleados, ¿no?, como socios y actores centrales del proceso. Tengo resaltado de negro en la presentación, en negrilla, algunas palabras como sistema de trabajo, que está involucrado en este concepto, donde la mejora continua es un proceso sistemático y metodológico que requiere de un orden y de cierto grado de disciplina para garantizar la obtención de la sustentabilidad de los resultados a largo plazo. También menciona fortalezas de una organización. Es importantísimo resaltar que la mejora continua aprovecha los recursos y el conocimiento ya existente dentro de una organización. Eso es clave. Y que no requiere de inversiones o recursos adicionales para su desarrollo. Dicho en otras palabras, digamos, la mejora continua es una herramienta con alto impacto positivo para la organización y debería ser de bajo costo. La siguiente apreciación es competencias y experiencias de todos sus miembros. Este concepto es quizás la piedra angular de todo el sistema de la mejora continua. No hay duda de que las personas o de quienes estamos trabajando, de quienes mejor conocemos los procesos, son nosotros mismos las personas que ejecutamos estos procesos. De aquí que la participación de los referentes o los dueños de procesos o los usuarios claves para nutrir a los equipos de mejora continua y obtener resultados eficaces. Asimismo también hablamos de clientes y destinatarios. Un impacto social positivo menciona el concepto, que está enfocado a un proceso de mejora, permite formar puentes o lazos entre personas de distintas áreas de una organización y entender el funcionamiento y el grado de complejidad de los procesos independientes por área. La gente que participa de los equipos de mejora tiende a formar estos lazos positivos con sus colegas e incluso incrementa esa perspectiva y visión global de una organización como un todo, ¿no?, que es lo que también busca o sigue lo que es BPM. Hablamos también de un bienestar y crecimiento de los colaboradores, o antiguamente llamado empleados de una organización. Nada va a causar mayor satisfacción, créanme, estoy convencido de eso, que ver los resultados positivos que logra el equipo de mejora a través del aporte y de la suma de las capacidades individuales de cada uno de sus miembros. Esto genera, sin lugar a dudas, un sentido de realización y pertenencia que difícilmente puede ser obtenido de otra manera. Entonces esto es un pilar fundamental. Kaizen promueve, ¿no?, que es algo que también está relacionado a la mejora continua. Entonces existen dos tipos de mejora, avanzando un poco en lo que es el concepto, y perdón si me detengo mucho en esto porque es clave, es importantísimo tener los conceptos claros para ir avanzando. Existen dos tipos de mejora principalmente. Conceptualmente existen dos tipos de mejora que se diferencian sin lugar a duda por su impacto y por sus características, y a su vez se complementan entre sí, uno a otro, ya que se requieren uno al otro para poder llevarse a cabo, ¿no? Y estos dos tipos de mejora son la innovación y el Kaizen o Kaizen, ¿no? Evidentemente cada una de esas tiene unas características particulares, pero Kaizen principalmente proviene de la palabra en japonés, que es Kaizen, que significa cambio beneficioso o mejora, y es el nombre de un método, muchos seguramente lo conocen, bastante conocido, de mejora continua, muy difundido actualmente en muchas industrias. Ambos tipos de mejora podrían graficarse de la siguiente manera, que ahora paso a compartir. En este gráfico podemos observar que el Kaizen produce pequeñas mejoras graduales, a diferencia de lo que produce en líneas una pendiente positiva,
A diferencia de lo que produce la innovación, que genera saltos escalonados cuantitativos, ¿no? Como pueden ver acá. Kaizen, pequeños pasos, que tiene un incremento de a poco, creciente, y bueno, lo que es la innovación, un proceso genera saltos escalonados, ¿no? En ambos casos se genera un nuevo estándar, una forma de realizar una tarea, una labor, que hace posible que el cambio sea sustentable a través del tiempo. Ahora, ya que hablamos de la mejora continua, ¿qué es la gestión de la rutina? La gestión diaria es la gestión diaria de una organización, la podríamos definir así, es la gestión del día a día de una organización, de una persona. Básicamente es el día a día. Tiene que ver con las tareas que se desarrollan diariamente en una organización. Es decir, específicamente con la ejecución, la puesta en práctica y la implementación de los estándares o rutinas de trabajo necesarios para llevar adelante esos procesos organizacionales. La rutina básicamente conlleva la verificación del cumplimiento de esos estándares que cada organización tiene establecidos, y al mismo tiempo a la realización de las correcciones o acciones de contingencia necesarias cuando se producen algunos desvíos respecto a estos estándares, ¿no? Esta parte de la gestión sigue un ciclo muy similar a lo que es PDCA, lo que hablamos de mejora continua, el ciclo de Deming, con la diferencia que radica que inicia a partir de estándares de trabajo, ¿no? Por lo cual se podría resumir en las siglas del ciclo SDCA, que sería Standard, Do, Check y Act en sus siglas en inglés. Este ciclo está asociado generalmente al desarrollo de las rutinas diarias, ¿no? A la verificación y a la solución de problemas del día a día. Entonces, principalmente tiene que ver con tareas que se desarrollan diariamente en una organización. Entonces, ahora, ¿cómo se integran estos dos conceptos, lo que es la gestión de la rutina y la mejora continua? Básicamente la integración de ambos ciclos, que es el SDCA relacionado a rutina y el PDCA relacionado a la mejora, es crítica para lo que estamos buscando, ¿no? Para alcanzar el alto performance. Resumiendo, y como se ve en el gráfico, y según lo basado en lo anterior que mencioné, esta sinergia entre ambos es crítica para el buen funcionamiento de un sistema de gestión. No hay rutina, en mi opinión y en mi experiencia, no hay rutina que pueda llevarse a cabo en forma efectiva si no se dedica el tiempo suficiente para resolver los problemas críticos que restan dinero, que restan tiempo y sobre todo energías de la organización. Esto puede visualizarse de una forma más clara en el siguiente gráfico, donde se ve la interacción entre ambos ciclos, entre lo que es PDCA en azul y SDCA en verde, la relación entre rutina y mejora continua. En el gráfico podemos ver la existencia de problemas críticos, donde se dispara el método de resolución de problemas, que sería el PDCA, ¿no? Entonces, básicamente podemos resumir que gestión de rutina, SDCA, estandarizar, y gestión de la mejora, PDCA, mejora continua. Existe algo muy importante a mencionar, existe un efecto tremendamente negativo que surge o se puede dar por la falta de integración de estas dos, entre la gestión de la rutina y la gestión de la mejora. Es muy común que este problema se vea sobre todo acentuado en organizaciones en las cuales el síntoma más evidente es la repetición de estos problemas que se identificaron en algún momento como críticos, que consumen tiempo, recursos y principalmente no permiten hacer foco en la prevención de los problemas. Es una forma de trabajo nocivo que puede llevar a una organización a fracasar en este intento de obtener resultados concretos y resultados sustentables en el tiempo. Bajo este esquema de trabajo, los resultados son a corto plazo. Aquí en el siguiente gráfico que les voy a compartir, básicamente podemos ver esos efectos, ¿no? Donde existe una presión por los resultados a corto plazo, probablemente de la organización, de los altos mandos de la organización, donde hace que
que al no estar alineados no podamos conseguir estos objetivos, ¿no? Aquí podemos visualizar, por ejemplo, esa falta de integración y presión por los resultados a corto plazo, como mencionaba. Esto, lógicamente, es un problema que hay que atender desde el management de las organizaciones. Si el management no es consciente de este problema y no concibe que la gestión de la mejora es tan importante y necesaria como la gestión de la rutina, el fracaso está garantizado. La organización caerá en un círculo vicioso, ejerciendo presión sobre todo para obtener resultados a corto plazo, siempre resultados a corto plazo, y esto nos va a llevar evidentemente a generar estrés y un mal clima en el personal, despilfarrando o malgastando recursos en problemas que se han convertido muy probablemente en críticos o ya crónicos, pasando de críticos a crónicos. Entonces, luego de ya haber conversado y haber visto un poco la diferencia entre lo que es, o los conceptos más que diferencias también, y tener un poco más claro lo que es la gestión de la mejora continua y gestión de la rutina, ahora hablamos de agilidad, ¿no? Que también es algo en la cual tiene mucho en este enfoque que estamos planteando en esta noche. Es importante, antes de avanzar, entender un poco, bueno, compartir o refrescar para los que no conocen qué es agilidad, ¿no? Agilidad no es una metodología, sino es una mentalidad o un mindset, una forma de pensar acerca de cómo realizar un trabajo. La mentalidad ágil, a través de sus valores y principios, explican las ideas y actitudes con las que las personas abordan una situación. Está basado en valores, básicamente son 5 valores: coraje, el enfoque al cliente, importantísimo para generar valor; el compromiso no solamente con el cliente, sino el compromiso con el equipo de trabajo, fomenta mucho lo que es equipos de desarrollo, equipos de alto performance; el respeto y la apertura, ¿no? La transparencia también. Y existen, son 12 principios, no los vamos a ver ahora, pero básicamente la agilidad nos va a permitir esa capacidad de, en resumen, para definir un concepto, de adaptarnos a estos tiempos cambiantes, entornos VUCA, cambiar un poco esa forma de trabajo jerárquico a trabajar en equipos de trabajo, trabajar en equipos autogestionados, donde el valor del producto o del servicio va a estar por encima del resto, ¿no? Eso es importante en lo que es agilidad. Entonces, una vez teniendo estos conceptos, ya podemos avanzar y avanzamos un poco lo que es la gestión de la rutina con visión en proceso, ¿no? O con un enfoque en proceso. ¿Okay? Vemos el desempeño de los procesos end-to-end, primarios, operativos o de soporte o estratégicos. Básicamente podemos aplicar esto en cualquier tipo de proceso, aunque principalmente nos enfocamos o recomendamos que sean procesos transversales end-to-end, que más adelante les voy a explicar en un slide las diferencias. La función del PSA, como ustedes pueden ver aquí en el gráfico, es identificar la implementación y el seguimiento de las iniciativas de mejora continua. Por lo tanto, se posiciona en la parte espinada del gráfico, como vemos acá, que el rendimiento aumenta con el tiempo. Básicamente eso conseguimos con un PSA. Y por otro lado, la función del SDCA es mantenerle esa mejora que implementamos con el PSA. Por lo tanto, se ubica en una parte plana del gráfico, donde tenemos un rendimiento mantenido en el tiempo, que sería este. Entonces nosotros lo que tenemos y lo que esperamos es aplicar mejoras y mantenerlas en el tiempo hasta que se identifiquen nuevas oportunidades de mejora y seguir mejorando y manteniendo, que es lo importante, esa sinergia entre la mejora continua y la gestión de la rutina. Ahora, ¿qué entendemos por visión de proceso? Esto es importantísimo porque ahora hablamos de aplicar gestión de la rutina en procesos con un enfoque ágil. Podemos resumir que cuando hablamos de visión de procesos hablamos de la gestión por procesos. Hablamos de gestionar procesos principalmente transversales de punta a punta que atraviesan diferentes áreas.
Esta gestión es una nueva visión. La gestión por proceso es una nueva visión, una visión mucho más amplia, donde los procesos de negocio se posicionan como la piedra angular de esa estructura organizacional. Nos referimos a un trabajo punta a punta que genera principalmente valor al cliente. El concepto de proceso punta a punta o proceso end-to-end, que también es conocido, es crítico en BPM, ¿no? O más que crítico, es muy mencionado y se considera mucho, ya que atraviesa esos límites funcionales de las áreas, entregando ese valor que es lo que esperamos, el valor al cliente. Entonces, ¿cuál es la contribución de la visión de procesos para la gestión de la rutina? Entonces, evidentemente, vamos a encontrar ventajas y desventajas en diferentes enfoques. Puedo aplicar, y la pregunta aquí es, ¿yo puedo aplicar mejora continua por área o solo a procesos de negocios end-to-end? La respuesta evidentemente es que sí, podemos aplicar o realizar gestión de la rutina en procesos de soporte o procesos de gestión que no sean transversales, procesos de área, como por ejemplo, no solo área comercial que puede tener problemas en su sistema, en tiempos de entrega de solicitudes, etcétera. Solo que esa gestión que nosotros hagamos o ese esfuerzo que hagamos en un proceso de área, aplicando la gestión de la rutina, va a estar limitado o estaría limitado al alcance según nosotros le estamos dando. Es decir, va a estar limitado simplemente un área, ¿no? Y no vamos a poder mejorar ese valor al cliente, porque un proceso de área no entrega valor al cliente. Entonces, de lo que el alcance, lo que nosotros definamos en el alcance, lo que se defina en el equipo, se resolverá parcialmente, dado que solo tendremos un impacto en el departamento. Sería interesante, y el reto aquí es practicar esta gestión de la rutina en un proceso como todo, transversal, end-to-end. Ahora bien, departamentalizar, como se dice, una organización por funciones, tiene sus ventajas. Podemos obtener importantes economías de escala, pero corremos el riesgo de generar vacíos interfuncionales y compartimientos estancos al enfocarnos sobre un área. La estructura funcional tradicional sigue siendo válida, no es que esté mal, ya que la especialización básicamente conduce a la productividad, eso está claro, pero las funciones de negocio se convierten hoy en este nuevo enfoque, en esta nueva visión, en centros de servicio, ¿no? Que son regulados por acuerdos de nivel de servicio, conocidos también como los define el CEU, como SLA o Service Level Agreement, y son orquestadas por los procesos de negocios. Ahora bien, y la generación de valor va a pasar a ser gestionada en una visión interfuncional punta a punta. Entonces, esas serían las diferencias y es lo que estaríamos nosotros buscando. Dentro de las desventajas de enfocarnos únicamente en las áreas son mejoras de bajo valor agregado para el cliente, principalmente, incremento de la duplicación de esfuerzo o menor visibilidad de problemas críticos que surgen justamente en esas interfaces. Generalmente, la experiencia demuestra que los puntos críticos son las interfaces cuando en el proceso transversal pasa de un área a otra, el handoff que se llama. Ahora bien, entramos ya y vamos inmersos a lo que es la gestión de la rutina. ¿Y cuáles son los pilares de esta propuesta o de esta gestión de la rutina de proceso? Básicamente está basado en 4 pilares. En Kaizen, un abordaje para la mejora continua. En el PSA, que es un modelo mental para practicar la mejora. Agilidad, porque la mejora evidentemente tiene prisa. Tenemos que mejorar rápido en estos entornos bastante volátiles y cambiantes, y los procesos porque están enfocados a la rutina y al proceso punta a punta principalmente, ¿no? Ahora, la gestión de la rutina es uno de los retos y forma parte de uno de los retos para la gestión por proceso. Toda compañía que está atravesando un proceso de transformación o visualiza o tiene planes de trabajar en un proceso de transformación tiene ciertos retos que le permiten luego, define ciertos retos para luego elaborar su roadmap. Y dentro de eso está considerado la gestión de la rutina. En este gráfico, por ejemplo, que les comparto, se clasifica lo que son en una parte de los cimientos y en otra parte de todo lo que son los retos o las batallas, ¿no? Y dentro de las batallas está cómo gestionar el sostenimiento y la mejora continua de los procesos.
Asimismo, también podemos ver cómo transformar datos sin procesar la inteligencia en los procesos, cómo promover la transformación disruptiva e incrementos de desempeño en los procesos, cómo desplegar prioridades estratégicas para los procesos, en fin, cómo establecer mecanismos de gobernanza para predecir la transformación de las organizaciones. Entonces, en ese cuadro podemos ver que estos retos están focalizados en cimientos y batallas que toda organización le toca abordar para esta transformación que hoy muchas organizaciones están pasando, ¿no? Que es el Business Process Transformation. Ahora, para cada uno de estos retos, nos vamos a enfocar evidentemente en una visión punta a punta, en entregas continuas, en métodos orientados a desafíos o orientados por falta de datos posiblemente, soluciones accesibles y prácticas, Lean principalmente, y lo que es más importante, entrar en acción, ¿no? Manos a la masa. Ahora, también vamos a tener ciertas fuentes de inspiración, como lo que es BPM, que es lo que principalmente nos trae hoy acá, Lean Six Sigma, Analytics, Design Thinking, Agile, Change Management. Todas estas fuentes de inspiración de cierta manera se complementan y son necesarias, ¿no? Hoy justamente estaba viendo, hay una capacitación a que le interesa, se la puedo compartir, cómo gestionar procesos con Design Thinking, de integración de BPM y Design Thinking, que está bastante interesante. No lo he visto, pero por lo que leí en el brochure se ve muy bueno. Entonces cada día se están integrando todas estas disciplinas o metodologías, digamos, ágiles para la gestión de procesos y por procesos. Ahora bien, ahora entramos ya para finalizar y lo que es las etapas, las 3 etapas que habíamos hablado al inicio, para iniciar una gestión de la rutina de procesos. Básicamente tenemos lo que es la etapa activar, donde vamos a definir el alcance, donde vamos a definir indicadores, las reglas del juego y los dueños del proceso. Entonces, activar es el primer paso para salir de esa inercia. Luego vamos a pasar a lo que es la segunda fase, que sería inaugurar, probando en la práctica el método de gestión. Básicamente nos enfocamos en la comprensión del proceso, la definición de la meta, el plan de la mejora y la evaluación del aprendizaje. Este inaugurar sería, para los que conocen por ahí Scrum, sería como el sprint cero, donde se define el product backlog, se analizan las historias de usuario y se define qué es lo que se va a trabajar de ahí en adelante. Y la última fase gerencial, que involucra lo que son los planes de acción, la implementación, la estandarización y formación de todos los involucrados y una retrospectiva en cada sprint, evidentemente. Entonces, abordando un poco lo que es activar, como mencionamos como primer paso para la gestión de la rutina de procesos, el objetivo de esta etapa es básicamente prepararse para la implementación de la gestión de la rutina en los procesos. Es necesario definir cuáles son los procesos críticos que serán objeto en esta gestión de la rutina, cuáles son los indicadores utilizados, cómo será el ciclo de mejora de los procesos, o sea, es decir, el sprint, el rito de gestión, si vamos a hacer reuniones, lo definimos como ritos, los actores involucrados y quién será el dueño del proceso, que es bastante importante. En el alcance, básicamente determinamos cuál será el alcance de actuación de esta gestión. En los indicadores, esto es bastante crítico, no se puede gerenciar lo que no se puede medir. ¿Cómo determinamos los indicadores para un proceso? Esa generalmente es una pregunta muy común y una duda que por ahí muchos tenemos o hemos tenido en algún momento. Entonces, como algo que puede ayudar a definir los indicadores, son 4 pasos. Básicamente, en mi experiencia, definimos en 4 pasos. Definimos los involucrados principalmente, establecemos un equipo de trabajo con los involucrados, quienes son los que conocen el proceso. Como segundo paso, analizamos y presentamos al equipo el proceso en detalle, es decir, el alcance, los actores involucrados, los resultados de ese proceso, las entregas esperadas del proceso. Procedemos posteriormente en un tercer paso a identificar los puntos críticos para la medición y finalmente construimos una ficha de indicadores. Hacemos una ficha de indicadores donde
establecemos cuál es el responsable, cuál es la unidad de medida, qué es lo que se espera con esa medición. Algo muy común al definir indicadores es que tendemos a definir muchos indicadores que no generan valor. Entonces la recomendación es idealmente empezar con un solo indicador, 1, 2 máximo, y a medida que vamos iterando y a medida que vamos avanzando en la mejora y en la gestión de la rutina, vamos a ir seguramente cambiando ese indicador y vamos a ir también incrementando indicadores si fuese necesario. Las reglas del juego es otro punto en esta fase. Se refiere básicamente a definir la duración de ese sprint, a definir quiénes van a ser los participantes. Se recomienda que un equipo de trabajo no sea menos de 3, porque si no ya no sería equipo, ni más de 7 personas. Los ritos de gestión, la duración, importantísimo, y la frecuencia. Generalmente en estos ritos de gestión lo que hacemos es revisar los indicadores entonces en función a cuál va a ser la frecuencia, la tecnología o la fuente de información con la que se cuente para obtener estos indicadores. Se define y es recomendable que se hagan estos ritos, ¿no? Estas reuniones para poder seguir avanzando en la gestión. Es importante inicialmente que definir el dueño del proceso. El dueño del proceso también depende mucho de la madurez de la compañía y de cómo esté organizada la organización, valga la redundancia. El dueño del proceso, en nuestra experiencia, principalmente empezó inicialmente con una persona, líder de proceso, que me tocó ser a mí, y con la intención de formar una oficina de procesos para luego de experimentar y aprender de los errores y pasar un ciclo de sprints en un periodo de tiempo, luego poder transferir esta responsabilidad de dueño de procesos pueden ser los gerentes que hoy son gerentes funcionales o personas que tengan poder de decisión para poder hacer cambios realmente efectivos en la gestión. La segunda fase habla de inaugurar, que principalmente está enfocado a evaluar y aprender en la práctica. La idea es conocer el proceso antes de iniciar la gestión de la rutina. Hablamos que el objetivo es experimentar lo definido y aprender de nuestros errores. Entonces aquí lo que hacemos es experimentar y aprender, y la idea es conocer el proceso antes de iniciar esta gestión de la rutina. Definiendo un objetivo para el desempeño, elaborando una agenda de mejora que se despliega a lo largo del tiempo en ciclos, que serían los ciclos de mejora del proceso. Entonces, básicamente lo que hacemos aquí es realizar un diagrama de procesos. Puede ser un modelo, un mapa, un CIPO. Lo importante es que todos los involucrados tengan claro cómo es el proceso. Luego definimos la meta, que debe estar relacionado con la estrategia y los objetivos de la organización. ¿Cuál va a ser la meta y el objetivo y el alcance de esta gestión de rutina en ese proceso seleccionado? El plan de mejora. Básicamente el plan de mejora es qué es lo que esperamos para poder medir, qué es lo que esperamos hacer en un sprint, definir el alcance en función a la capacidad de ese equipo de desarrollo o ese equipo de trabajo de alta performance. No muchas veces vamos a tener equipos que estén abocados o que estén asignados exclusivamente a la gestión de la rutina. Generalmente son personas funcionales que tienen otras funciones, valga la redundancia, y que deben adicional trabajar en este proyecto. Entonces es importante definir la meta e ir iterando en cada sprint, ir ajustando ese alcance para ir avanzando. Y finalmente la evaluación y aprendizaje, que también forma parte de esta fase. Y en la última fase lo que tenemos es la fase de gerenciar, lo que hablamos, manos a la masa, en acción, con el objetivo de empezar a trabajar y mantener esa mejora continua. Cómo conducir una secuencia estructurada de acciones de cambio para preparar los planes de acción, implementar las acciones, estandarizar procesos y entrenar a los involucrados principalmente. O sea, aquí definimos planes de acción, implementación, en la retrospectiva, aquí hacemos ritos, aquí vienen los ritos en cada sprint, se define la cantidad de sprints. El rito es un momento en el que los participantes se encuentran para alinear ideas, analizar indicadores,
que es lo que mencionaba anteriormente. Esa frecuencia de ritos debería ser la misma periodo de tiempo en que tengamos resultados de los indicadores. Probablemente no todas las organizaciones tengan sistemas donde podamos obtener datos, probablemente sean manuales, entonces la frecuencia va a cambiar cada 15 días, cada 30 días. Entonces eso se va a ir ajustando en cada sprint. Los ritos están para comunicar esos resultados y discutir cambios de dirección a partir de la información recibida y de ese análisis que se hace de estos indicadores. Entonces, en esta fase usamos mucho lo que es un panel de procesos. Es interesante elaborar un panel de procesos donde podamos definir el nombre del proceso, el dueño del proceso, los indicadores, un análisis de este proceso como tal, las acciones, que es lo que podemos ver aquí, acciones, las acciones de ejecución. Esto está inspirado en un Kanban, principalmente, que son todas las acciones responsables. No es un Kanban 100% porque habla de plazos y generalmente Kanban no tiene plazos. Y bueno, y las acciones concluidas en esta fase, ¿no? Pero sería un híbrido, si se puede decir así, y está así principalmente porque se va a ir mejorando a medida que también la gente y las personas empiezan a adaptarse a estas metodologías, empiezan a formarse en estas metodologías y podamos ir avanzando en pasos cortos, pero generando valor. Entonces, este panel de procesos, por ejemplo, es visible, cumple con uno de los valores de Agile, que es la transparencia. Es visible, es utilizado en la retrospectiva y también en los ritos donde definimos planes de acción y implementaciones. También tenemos la fase de estandarización, una de las acciones es estandarización, donde aquí recomendamos principalmente usar distintas herramientas para estandarizar. Los mapas y los flujogramas, aunque nosotros estamos muy acostumbrados por ahí, los que estamos inmersos en lo que es gestión por procesos, pero muchas veces para los usuarios de los procesos puede ser muy poco funcional un mapa y muchas veces confuso. Entonces sugerimos también tener ciertas herramientas más visuales para mostrar estos procesos y que sea de alcance para todos los usuarios, ¿no? Es mejor tener herramientas, sobre todo para procesos punta a punta, ¿no? Este tipo de herramientas principalmente. Entonces, estos ejemplos, por ejemplo, hay un documento que se llama Análisis a bordo, que es un documento visual que explica lo que hay que hacer en el proceso principalmente. Bueno, en resumen, esto es lo que tenía para mostrarles, lo que es la gestión de la rutina de procesos con un enfoque de agilidad, donde integra mejora continua, estandarización. Bueno, espero si alguien tiene alguna duda o consulta, estoy a la orden. Y para finalizar, les comparto algunas bibliografías que cual utilicé para este proyecto, bueno, para esta presentación también, y que se los recomiendo, tanto de algo de Agile, está obviamente el CEUC de PMP, mejora continua de proceso, la gerencia de la rutina del trabajo cotidiano, que está muy interesante. Y los invito obviamente a visitar nuestro contenido en la página de LinkedIn, lo que es Facebook y YouTube del capítulo ABPMP Bolivia, donde pueden encontrar no solamente esta presentación, sino las anteriores y puedan también generar conocimiento. De mi parte eso sería todo, Javier. Muchísimas gracias. No sé si hay dudas, consultas. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Muy buena presentación sobre la gestión de la rutina con el enfoque Agile. Nos has dado varios conceptos que manejamos en el día a día. Sin embargo, el cómo están entrelazados ha resultado un modelo muy práctico. Fue una presentación muy completa, así que felicidades. Esta presentación sale por Facebook Live, como decía Luis Carlos, así como las anteriores grabaciones y eventos que tiene el capítulo Bolivia. Así que pueden hacer sus preguntas también por este medio para participar activamente al final de la sesión. Las preguntas, Luis Carlos, las vamos a tener al final, así que te pido un poco de paciencia y... Excelente, no hay ningún problema. Gracias otra vez. Gracias. Nuestra segunda presentación corresponde a Liderazgo en BPM. Está a cargo de Lucía Zambrano. Lucía Zambrano tiene más de 7 años de experiencia en gobierno de tecnologías de la información y gestión por procesos de negocio.
También es vicepresidente de membresía de la ABPMP Capítulo Perú, MGTI, ingeniero de computación y sistemas, cursando actualmente un MBA. Es certificada CBPP por la ABPMP Internacional, Scrum Fundamental Certified por Scrum Steam, certificada en Gobierno Digital por el BIT, miembro profesional de BPM por la ABPMP Internacional, ingeniero colegiado y habilitado CIP de Lima, y es investigadora de pregrado y posgrado en varios temas. Lucía, te doy la bienvenida y te agradezco la presencia y el apoyo al capítulo Bolivia, así que te dejo el micrófono y la pantalla para que hagas tu presentación. Adelante, por favor. Gracias, Javier. La verdad, muchas gracias al capítulo boliviano por la invitación. Para mí es un gusto hablar sobre el tema del liderazgo. Para mí es un tema muy bonito, ¿no? Y es importante porque si una implementación de BPM en una organización no está implementada con un liderazgo correcto, muchas veces va a estar destinada al fracaso. Y bueno, voy a empezar hablando sobre algo que dijo Peter Drucker, conocedor de la administración y el liderazgo, ¿no? Él dice, un punto muy importante que hay que reconocer en cuanto a la diferencia de una organización o de una empresa exitosa y una empresa destinada al fracaso, ¿no? Algo muy importante que tiene que ver es el liderazgo dinámico y efectivo. Pero lo que Drucker no contempló cuando dijo eso, me parece, es que muchas organizaciones están carentes de personas que tengan el perfil de líder, ¿no? Entonces eso es algo muy importante, porque si bien es cierto, existen muchos tipos de líderes, pero digamos, ¿cuánto de nosotros estamos orientados realmente a lo que es el propósito de ser líder, al manejo de personas, ¿no? En la psicología humanista he leído hace poco y me pareció algo muy interesante también este enfoque, porque ellos parten al líder en dos, ¿no? En dos puntos. Pregúntense esto, ¿no? El líder que piensa en resultados y el líder que piensa en las personas. Y partamos de esto, que el líder que piensa en resultados, ¿no? Va a pensar cómo crear un mundo mejor para sus hijos. En cambio, el líder que piensa en las personas va a pensar en el enfoque de cómo dejar buenos hijos a este mundo. ¿Okay? Y los dejo con esa apuesta. ¿Cuál es el rol de líder de procesos en una organización? El rol primigenio de líder de procesos es ser un agente de cambio. Es el que va a tener la visión clara de los objetivos que quiere lograr la organización. Y esta visión no solamente es tener la visión, sino saber transmitir la visión. Ese es el rol del líder de procesos. Algunos estudios han considerado que aquel que quiere o que sigue los pasos para poder llegar a ser un líder, llegar a ser el líder, 5% de ellos lo logran. Miren, 5% de ellos lo logran. O sea, es algo que podría resultar de repente un poco vago, ¿no? De entender, porque si no estaríamos hablando de que muchos se quedan en el camino. Pero esto también es importante porque aquellos que se quedan en realidad fortalecen ciertas etapas
como la parte técnica, la parte de bando medio, que es la parte de gestión, que son puntos muy importantes. Al final, quien va a llegar a ser líder o va a dirigir un gran grupo, un cuerpo de personas por debajo, va a tener la responsabilidad de estar sobre ellos, ¿no? Entonces, si consideramos nosotros esa responsabilidad detrás de ellos, esa visión que ellos tienen que tener enmarcados a algo futurista, ¿no? Y que estén enmarcados lo que realiza las personas al cuales él dirige con la estrategia que plantea la organización. Entonces, esa parte, ¿no? tiene que estar bien clara, ¿no? Tiene que estar bien identificada, y pensar que esas personas que están en bando medio van a ser los que van a estar en la parte de difusión de la visión que se tiene en la parte de arriba, ¿no? El que va a patrocinar, el que va a respaldar todo lo que se quiere lograr en la organización. Entonces, aquí vemos que es aquel que tiene la visión clara, las metas identificadas, es el que va a sumar a ello a los process owner, que son los dueños de proceso, y a los mayordomos de proceso, que son los process steward, ¿no? En las diferentes áreas de la organización. Esto es algo muy importante. Esto es algo, disculpen, creo que hay ruidos. Entonces, digo, la visión del líder de procesos no debe poseer una visión holística de lo que pretende transmitir a las personas que le van a ayudar a conseguir o a lograr este cambio en la organización. En este punto, es la implementación de BPM en la organización. Para poder lograrlo, es fundamental tener dos puntos muy importantes, que es la parte de la autoridad, o que perciban por lo menos la autoridad, y la parte del poder, ¿no? La parte de la autoridad, en tiempos memorables, estoy hablando desde la Revolución Francesa, cuando antes se entendía que el hecho de tener autoridad era ordenar, ¿sabes qué? Tú vas a ser la autoridad de este pequeño grupo de personas, y era sagrado el hecho de tener la posición de autoridad, ¿no? Y la parte baja o la parte inferior era la parte de súbditos, ¿no? Era aceptar lo que diga la autoridad. Entonces, desde esos tiempos han cambiado las cosas, ¿no? Ahora ya no solamente tienes que parecer, no tienes que, mejor dicho, ser la autoridad, sino tienes que parecerlo. Tienes que ser percibido como autoridad. No solamente puedes heredarlo, sino tienes que ganártelo, ¿no? Entonces eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque al final puede ser una persona que está a cargo de algo, pero que si no tiene autoridad, no tienes peso sobre las personas. Así como el poder, ¿no? El poder es la parte dura, ¿no? La parte de una capacidad, la parte que se adquiere en una organización. Entonces puede ser desde arriba, que alguien te da la posición de poder, ¿no? Puede ser desde abajo, desde el equipo que está manejando las personas. Entonces, esas dos partes se complementan para poder lograr tener el poder. Entonces, el liderazgo son esas dos vertientes, tanto el poder como la autoridad. El poder, que es la parte de la capacidad, parte adquirida, dura, y la parte de la autoridad, la parte que es la parte de la habilidad, ¿no? Habilidad para poder conseguir algo, la habilidad para poder influir sobre las personas, para poder persuadir
a las personas. Esas partes tienen que complementarse para poder lograr un liderazgo efectivo, porque líder pueden haber muchas formas, ¿no? Líder, nosotros me imagino que muchos lo hemos escuchado de diferentes maneras, pero ser un líder que realmente transmita sus ideas y ser efectivo, a un líder que al final esté destinado a fracasar en transmitir las ideas, hay mucha diferencia, ¿no? Siempre, a veces con las carencias de ciertos skills, no logramos transmitir nuestras ideas y no logramos vender lo que nosotros queremos lograr, porque al final el líder va a tener que ser, en términos burdos, por así decirlo, un buen vendedor, ¿no? Él tiene que ser un buen vendedor al que se le crea sus ideas para poder lograr obtener seguidores, porque ahora en estos términos ya no estamos hablando de súbditos o personas que tú ordenes y te hagan caso en vertical, ¿no? Sino estamos hablando ya de personas que son seguidores, siguen a una causa, siguen a algo que creen, en el que creen, ¿no? Personas que colaboran para que se logre algo, ¿no? Y personas que al final, cuyo líder va a terminar abanderando las cosas positivas que se logran, ¿no? Los wins que se logran, ¿no? Va a terminar incentivando a esas personas para lograr ello, ¿no? Respetando sus ideas, respetando las propuestas de los demás, no solamente desde su punto de vista. Va a ser algo que de repente va a ser difícil de trabajar, porque como decía algunas veces, de que a veces en este campo es tan amplio los temas tocados en lo que es BPM, que tenemos nosotros ya improntas, ¿no? Que tenemos cuestionamientos básicos en el que lo que nosotros hemos ya aprendido, tenemos muchas veces que eliminar para poder adquirir conocimientos nuevos, pero que reemplazan otros, ¿no? O sea, reprogramando, reaprender muchas veces. Entonces eso va a ser muy difícil, y un líder, por ende, más adelante lo vamos a ver, va a tener que tener ciertas habilidades blandas para poder manejar eso, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, liderazgo, el líder, ¿no? Lo que va a hacer es, para poder implementar esta visión de procesos en el negocio, en la organización, va a tener que alinear su visión a la estrategia de la organización. Y en ello hay un papel fundamental que ocupan las personas y la tecnología para lograrlo, ¿no? Entonces nosotros, así como bien lo ha dicho el ponente anterior, acerca de las organizaciones funcionales, ¿no? Ellos son trabajados departamentalizados, ¿no? Voy a poner la figura acá. Entonces manejan su organización de forma vertical, departamentalizada, como silos, ¿no? En el que ellos incluso evalúan la idea de tener hasta clientes internos, clientes externos, y verlo de una manera más dura, ¿no? En donde el éxito de la organización está en la eficiencia del departamento. Entonces, eso es lo que se quiere pasar a la óptica de gestión por procesos, ¿no? O sea, verlo de una manera transversal, horizontal, ¿no? Gestionar a la organización de forma transversal, end-to-end, ver los procesos orientados al valor que se le entrega al cliente. ¿Quiénes desempeñan este rol de líder de proceso? Bueno, este rol lo desempeñan los miembros del equipo de liderazgo ejecutivo de la organización. Pueden o no involucrar a los representantes funcionales. O sea, estamos hablando, pueden o no involucrar a los process owners, por ejemplo, ¿no? Entonces, el rol
puede ocuparlo cualquiera que cumpla el perfil, porque va a ser aquel que respalde esa transformación. En las organizaciones donde existen una disciplina de gestión por proceso, las responsabilidades son típicas de, por ejemplo, ¿no?, desarrollar la visión de la organización. La visión que va a estar orientada a la estrategia de la organización. No puede estar de ningún modo desligada. Orientada a la misión y los valores que son fundamentales. Y las responsabilidades de este rol, ahí tenemos que incluir la visión y la estrategia, ¿no? Es el respaldar y el patrocinar esa implementación, el asegurar que los objetivos de desempeño de los procesos se establezcan en alineación a la dirección estratégica y respaldar todos los procesos o los cambios en los procesos que solicite el bando medio o la BPMO, ¿no?, realizarlos y que estén alineados a la organización, a la estrategia organizacional. ¿Cómo se logra esta visión de líder de procesos? ¿No? Esta visión de líder de procesos, como lo mencioné, se logra a partir de las habilidades blandas que tiene el líder, ¿no? Hay ciertas habilidades blandas aparte de la capacidad que mencioné, que era el poder. Estas habilidades blandas van a permitir llegar a las personas, van a permitir hacerles entender la visión, el punto de vista de lo que se quiere lograr para poder obtener los resultados, de permitirles de que las personas entiendan que son parte de un todo, que no son el todo departamentalizado, que no solamente ellos son parte de su vertiente vertical, ¿no?, de su departamento, no solamente el logro está dentro, sino son parte de un todo, que es la organización y los objetivos de la organización. A eso tiene que llegar. ¿Qué parte soy yo de la organización? Entonces, vamos con la parte de las habilidades blandas que debe tener un líder, que es 1, la persuasión, defender con firmeza el deseo, pero manteniendo un auténtico respeto por las ideas de todos, ¿no?, de todos a los cuales está transmitiendo esa idea, y perspectivas de los demás, comunicando sus razones y respetando las razones de los demás, ¿no? La paciencia, eso es algo muy importante, la paciencia y la tolerancia en el aprendizaje, porque como ya sabemos en lo que es gestión por procesos tenemos múltiples literaturas que al final nos ha permitido entender de diferente forma o enfoque lo que es gestión por procesos, con diferentes glosarios de términos. Al final terminábamos hablando, unos entendiendo de un modo que es un modelo, otros entendiendo lo mismo, pero a través de repente del término diagrama, otros a través del término mapa, y al final no confluir en uno solo, ¿no? Entonces, ese proceso de aprendizaje y de adaptación a un estándar de términos que al final nos unan, va a ser un proceso largo por hacerlo, ¿no? Es un proceso que se tiene que trabajar. Ahí tiene que haber mucha paciencia, mucha tolerancia para poder transmitir lo que se quiere lograr con esta transformación, con esta implementación, ¿no?, con esta adaptación, porque al final van a seguir coexistiendo ambos, ¿no? Van a seguir coexistiendo, la organización va a seguir siendo funcional, pero verse de forma transversal, lo que se trata de entregar. Porque al final, si las personas que trabajan dentro de ello, se ven en qué parte del proceso están entregando valor, van a poder permitirse cambiar o por lo menos proponer mejoras,
dentro de esa partecita en el que participan, ¿no? Entonces, si ellos conocen y se sienten empoderados, van a poder lograr eso, ser parte de, conocerse como parte de. Entonces, el líder va a tener que trabajar bastante en la paciencia, por lo menos en los inicios, ¿no? En el momento en el que desea transmitir algo nuevo, que en la etapa de implementación, en la etapa de iniciación, va a ser visto así, de esa manera, como algo nuevo. Integridad. Tiene que mantener la coherencia entre lo que está diciendo y lo que está haciendo, ¿no? Tiene que ser consecuente, con el único propósito de hacer el bien y ayudar a los demás. Consistencia en lo que dice, contar con un marco de valores, ¿no? Con lo que tiene que ser consistente y, sobre todo, tiene que tener bondad, ¿no? Tiene que ser sensible, porque con esto, esta habilidad blanda, que aunque parezca de repente no tan necesaria, o algo que de verdad es algo que transmite, ¿no? Para yo poder aceptar algo, para yo poder seguir a alguien, para yo poder creer en alguien, por lo menos tengo que considerarlo, que lo que me dice es pensando en mí, o pensando en que al que transmite, no solamente le está dando una idea dura, una idea en el que ni siquiera esa persona cree, ¿no? Sino para hacerlo algo más creíble, tiene que transmitirlo de esa misma manera, con consideración. ¿Cómo convertirse en un líder de proceso? En esta etapa, en las circunstancias, esto no es algo que sea de un momento al otro, no es algo en el que tú puedas simplemente descargarte un curso o puedas participar en un taller. Es algo que va a ser el día a día, y van a tener que pasar etapas, ¿no? Van a tener que pasar etapas y compromisos para con la persona y para con un equipo de personas. No es solamente la parte técnica, ¿no? Ya hemos hablado que son tanto habilidades duras como blandas, ¿no? Entonces estamos hablando de aptitudes y de actitudes, y para poder maniobrar con esto es algo que va a tener que ser paso a paso. Las organizaciones, las condiciones iniciales para un líder va a tener que estar enmarcado en el compromiso de la misión de la organización, en la comunicación o transmisión de la visión, en la confianza en sí mismo y en la integridad de la persona. Y aquí vamos a esos pasos como madurez, ¿no? El liderazgo es un proceso, no un acto puntual. Un profesional en procesos no pasa de tener poco impacto a tener inmediatamente un gran impacto e influencia sobre las personas. Entonces ahí yo estoy considerando las 4 etapas de liderazgo, y la primera etapa de liderazgo es cuando empiezas por depender de otras personas. Está enmarcado principalmente en la parte técnica, en la parte donde realizas las tareas minuciosas, las tareas rutinarias, ¿no? que están enmarcadas a depender de un coordinador o alguien que está atendiendo a tu equipo, ¿no? Entonces, ser parte de un equipo, así es como empieza un analista de procesos, ¿no? Donde se inmiscuye en todas las tareas minuciosas y rutinarias, la parte técnica, ¿no? Ahí. En la segunda etapa ya empieza con la contribución individual e independiente. Cuando hemos pasado de la primera etapa y empezamos ya a asumir un rol de coordinador, alguien que ya está encargado de algunas personas, y
la verdad es que a veces hay muchas personas que se quedan estancadas en este rol técnico, y tratan de solucionar los problemas por ellos mismos, sin dar la autonomía a otras personas, ¿no? Y ofrecer la posibilidad de desarrollo necesaria a sus colaboradores y puedan de repente ayudarlos de alguna manera a conseguir los resultados, ¿no? Entonces todavía están como todistas, ¿no? Como ya, yo vigilo esto, y al final, cuando es la presentación de los resultados, lo asumen como propios únicamente, ¿no? Entonces vamos a la tercera etapa. Ya la tercera etapa ya cambia la visión. Ya no son meros coordinadores de un grupo de personas o de un equipo de personas, sino ya entienden como que el resultado es parte de un equipo. Entonces ya estamos hablando ya de que pasan la barrera del tecnicismo para lograr ser directores de orquesta. Eso es una etapa muy dura de pasar, porque aún algunos tienen la sensación de tener esa desconfianza en las habilidades de otros, que al final terminan, aunque sea, revisando, ¿no? Revisando y viendo a ver si es que lo ha hecho correctamente o como si nosotros mismos lo hubiéramos hecho. Pero los que se encuentran ya en esta etapa logran resultados positivos, en la medida en que trabajan para servir a los demás, que sean mejores, producen impactos positivos en sus organizaciones a través de los consejos y a través del asesoramiento que ofrecen. Entonces, ya en esta cuarta etapa de liderazgo a través de una visión, ahí es donde les mencionaba yo que algunos estudios demuestran que no todos llegan a esta etapa, incluso mencionan de que un 5% de los líderes alcanzan este tipo de desarrollo. Esos líderes dan forma a la dirección que la organización o el departamento debe tomar, ¿no? Reforzando la necesidad permanente de alcanzar la excelencia técnica. O sea, ya acá se identifican los problemas para ayudar a resolverlos de una manera en conjunta, ¿no? Entonces ya ahí se revisa la especialidad de cada uno, se acepta la visión de cada uno para responder, ¿no?, al equipo de trabajo. Ya se comunica la importancia de pensar de una forma crítica y más profunda para elaborar soluciones, ¿no? Entonces ya estamos hablando de un trabajo en equipo y de la aceptación y abanderamiento de las soluciones que otros entregan. Entonces ya el desprendimiento del tecnicismo ya ahí va alejado, y es difícil de pasar de la etapa 3 a esta etapa. Es muy difícil. Algunos se quedan en las etapas anteriores, entonces ahí estamos viendo, por ejemplo, en la parte 1 y 2, que estamos viendo la parte técnica, o los analistas. En la parte 3 ya estamos viendo en el bando medio, ¿no?, los arquitectos, por ejemplo, que son buenos liderando un equipo, pero todavía se han quedado ahí como en grupo, no solamente en un equipo de trabajo, y todavía no avanzan. Pero ya cuando trascienden, estamos hablando de la etapa 4, ¿no? Es un liderazgo que ya va más visionario y va más ya en la comprensión de un todo y en las habilidades más desarrolladas de los que ya mencioné anteriormente. Entonces, ahora voy a hablar acerca de las competencias del líder de proceso, y eso es la parte ya más dura, por así decirlo, de las competencias, ¿no? Eso según el CBOC, ahí podemos ver nosotros que el líder tiene que ser mínimo un senior líder, por lo menos más de 10 años de experiencia, ¿no? Entonces ahí ya el modelamiento, el análisis, el diseño de procesos lo tiene que tener ya a un nivel avanzado, porque por la experiencia ellos tuvieron que pasar por las etapas anteriores para poder llegar a ser líderes, quemar etapas, por lo menos el conocimiento de 2 metodologías, ¿no? Gestión del cambio avanzado, manejo de equipos, ¿no? Por lo menos 5 implementaciones de BPM y utilización de tecnologías, ¿no? Eso está en el CBOC.
y las competencias necesarias, ¿no? Y aquí voy a terminar con esto. Según Gardner, tienen que tener 3 competencias necesarias transversales, en realidad, en todos los roles. Esto no es propio solamente del líder, pero es importante porque el líder, de alguna manera, por lo menos el primero, va a tener que tenerlo más así como el gráfico que he colocado en la parte inferior, ¿no? Es importante las competencias transformacionales, que es para facilitar la ejecución de los proyectos BPM, la implementación. Las competencias operacionales, que facilitan conocer el qué y el cómo para la implementación, y las competencias técnicas, que facilitan la implementación en sí, para el cambio. Entonces aquí vamos a ver la parte de las competencias transformacionales, que debe ser el rol a asumir, debe ser capaz de construir la visión del proceso de su propiedad, buscando la máxima madurez del proceso conforme a la estrategia, ¿no?, de la organización. Debe ser capaz de gestionar los proyectos de mejora y optimización de procesos para que puedan cumplir estos objetivos de estrategia marcadas. Y debe gestionarse viendo correctamente el tiempo, costo y alcance, ¿no? Debe ser capaz de articular con consistencia las ideas y los conceptos y establecer de forma perfecta la comunicación, ¿no? Y estas van a ser de acuerdo, o el desarrollo de acuerdo al rol que estén cumpliendo, más o menos. Debe ser capaz de aplicar las técnicas adecuadas para poder gestionar los cambios con las personas que estén a su cargo, ¿no?, y permitan la transformación buscada. Las competencias operacionales, aquí ya vamos más a la parte técnica, ¿no?, la parte de la gestión. La parte de la gestión, entonces debe aplicarse las técnicas y metodologías necesarias para el descubrimiento de los procesos, modelando en cualquier tipo de notación, ¿no? Ser capaz de aplicar el análisis cualitativo y cuantitativo para facilitar la identificación de las causas problemas, ¿no?, y dotar de las soluciones. Deben ser capaces de mostrarlas, de realizar simulaciones para poder ver qué nuevos escenarios se puedan presentar, y deben ser capaces de gestionar el rendimiento del proceso, monitorizando mediante un tablero de mando, ¿no?, mediante un balance scorecard, ¿no?, para ver el riesgo, mitigarlos o minimizarlos. Debe ser capaz también de aplicar metodologías de mejora continua. Estamos hablando, por ejemplo, de Lean, ¿no?, de 5S. Y en cuanto a las competencias técnicas, debe ser capaces de manejar un BPA, ¿no?, Business Process Analysis, para poder revisar, por ejemplo, el mapa de calor, ¿no?, y simulaciones de procesos. Debe ser capaz de manejar soluciones BPM para la monitorización de procesos, ¿no?, la implementación de un BPMS, ¿no? Debe ser capaz de alinear los indicadores mediante tableros de mando, ¿no?, para ver y analizar los objetivos, monitorearlos, ¿no? Y debe ser capaz de entender la potencialidad de la implantación de las tecnologías BPM para facilitar la digitalización y la automatización del proceso. Eso es importante porque al final esa parte, esa competencia técnica va a ser transmitidas para poder conocer qué BPMS es el que se ajusta más a la organización. Es muy importante porque al final todo es un trabajo en conjunto, ¿no? El líder no lo ve todo, el líder confía. Y bueno, y muchas gracias al capítulo boliviano por esta invitación. Eso es todo por lo cual puedo transmitirles. Estimada Lucía. Y no me voy, discúlpame, y no me voy sin antes decirles una frase que me ha gustado y justo por este tema, que los líderes hablan y piensan en soluciones. Los seguidores hablan y piensan en los problemas. Esa es la línea delgada que los separa.
por Brian Tracy. Gracias. Muy interesante, nos dejas con sabor a más. Brian Tracy, de sus libros Metas y Alcanzar Metas, ¿cierto? Cierto. Felicidades, Lucía. Felicidades a ambos ponentes. Hemos visto con Luis Carlos el tema del Kaizen, el ciclo PDCA o el círculo de Deming. Hemos visto la rutina empresarial y hemos visto el enfoque Agile para integrar estos conceptos y poder avanzar. Hemos visto también un poco de conceptos de Peter Drucker por parte de Lucía. Hemos visto aptitudes y actitudes de líder en procesos. Se podría decir un pequeño kit que debe tener sí o sí el líder y las etapas básicamente que deben cumplir en la parte blanda, además de tener, pues los skills y la parte dura que acaba de explicarnos. Felicidades a ambos ponentes. Vamos a empezar con la etapa de preguntas. A ver, empecemos. Tenemos una pregunta acá. Felicitaciones a ambos ponentes. Mi pregunta es la siguiente. El hecho de que un coordinador aún no asuma del todo su función supone que debe tener entre sus habilidades conocimientos sobre gestión de procesos de negocio, ¿o qué conocimientos debería tener para ser elegible en el cargo? Creo que eso va para Lucía. Sí, pero te escuché entrecortado, discúlpame. No te preocupes, lo voy a repetir. ¿Aló? Sí, por favor. Ahora no sé si me escuchan. Sí. Ok. La pregunta es la siguiente. El hecho de que un coordinador aún no asuma del todo sus funciones supone que debe tener entre sus skills conocimientos sobre gestión de procesos de negocio, ¿o qué conocimientos debería tener para ser elegible en el cargo? Elegible en coordinador. La verdad es que no tengo claro el término en dónde va a asumir porque el coordinador que de un equipo de trabajo está hablando, porque si es de un equipo de trabajo me imagino que está tratando de hablar tal vez de un arquitecto de repente o un coordinador más abajo, no entiendo bien, pero sí debería tener entre sus skills habilidades, uno de capacidad, las habilidades duras, ¿no? De conocimiento, estoy hablando en el campo mínimo de hablar el mismo lenguaje, ¿no? De ser probablemente un BPA, ¿no? Mínimo. Entonces, si es que trabajo como coordinador de un equipo. Estamos hablando de la segunda etapa, ¿no? Aún no asume completamente como un arquitecto de procesos, porque todavía no les da esa seguridad al equipo propio para encontrar soluciones, pero, sin embargo, trabaja con su equipo para poder lograr un resultado, quizás con la revisión aún del coordinador. Mínimamente debe tener sus skills en la parte dura, ¿no? En la parte de capacidades, la parte de conocer la parte del CEBOK, por ejemplo, en el que estamos nosotros enmarcados como buenas prácticas. Eso es mínimo lo que debería tener. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta acá. ¿Cuál de todas las metodologías Agile no recomendarías implementar? O si podría ser un modelo híbrido. Esto es para Luis Carlos, por favor, acerca de la primera ponencia. Hola, buenas noches. En realidad, personalmente soy muy partidario de que cada organización debe ver y evaluar qué metodología o qué herramientas, tanto de agilidad como de mejora continua, se ajusta a sus necesidades. Evidentemente, la transformación a gestionar con metodología ágil es toda una transición desde el inicio de un cambio de mindset, de mentalidad. Por ahí no tiene mucho que ver con la presentación, pero no es solamente una metodología, ¿no? Es todo un tema de mindset. En mi experiencia, lo que nosotros hicimos es empezar con un híbrido, pero teniendo la premisa que no se puede mezclar, ¿no? O sea, nosotros somos multimodal, si se puede llamar así.
Es decir, un proyecto se inicia Agile y se debe terminar Agile, un proyecto se inicia tradicional y se debe terminar tradicional. No puede haber en mi experiencia, aunque PMI lo plantea y está, bueno, es válido hacer híbridos, digamos, pero yo me alineo personalmente por una visión multimodal. Evidentemente, si hay proyectos que ya se conoce el resultado, se tiene experiencia en la ejecución y no requiere innovación, bueno, no es necesario ir por allá y se hace directamente en metodología tradicional con lo conocido y listo, digamos, no hay mucho que descubrir o innovar. Pero digamos, el tiempo es crítico y el presupuesto es crítico. Pero si vamos a innovar y tenemos un proyecto donde no conocemos el resultado, donde incluso desde los requerimientos, desde el análisis de los requerimientos no son muy claros, bueno, ahí se recomienda evidentemente algo mucho más ágil, teniendo la premisa y siendo consciente de que el error puede suceder y se acepta el error como un aprendizaje en realidad, no como una pérdida, donde el tiempo no es tan importante, sino lo que importa es la calidad del producto y lo que estamos buscando, del servicio que estamos buscando, ¿no? Diría que esa sería mi comentario, mi opinión, ¿no? No podría dar una recomendación de cuál es mejor o cuál es menos mejor, pero sí creería que va por esa línea, funciona a las necesidades de cada proyecto y cada organización. Perfecto, muchas gracias, Luis Carlos. Alberto, no sé si tenemos alguna pregunta en el chat corporativo o en Facebook Live, por favor, para poderla transmitir a nuestros ponentes. Sí, hay una pregunta. La Administración de Empresas Bolivia dice, creo que es para Luis Carlos, ¿cómo se integran el PDCA y el SPCA con el BPM? Y en realidad, todo lo que habíamos presentado, lo que es PDCA, es una herramienta para mejora continua. SSA es una herramienta para estandarizar y mantener esa mejora que se hizo, ¿no? Ahora, BPM, como mencionaba en la presentación, es una visión, voy a decirlo en palabras por ahí más simples, de una gestión por procesos, digamos, ¿no? donde involucra desde la estrategia, desde la visión de la organización, enfocado a procesos transversales, punta a punta, y es toda una disciplina, si se puede decir así, donde en la parte del ciclo de vida del proceso se puede utilizar distintas herramientas para mejora continua. En este caso lo que presenté yo es la integración de estas dos herramientas que nos permite garantizar no solamente la mejora, sino garantizar que esa mejora que se hizo, que es corta, que no se busca hacer mejoras demasiado grandes y costosas, sino se apunta a hacer mejoras con los recursos existentes, no son mejoras de innovación, son mejoras Kaizen, integrar con la otra metodología, con otras herramientas, para mantener esas mejoras a través del tiempo hasta que se identifique en estos grupos, en estos trabajos de alto rendimiento, enfocados en procesos, que vayan identificando puntos de mejora y vayamos mejorando continuamente, digamos. Es básicamente lo que planteé. Entonces, creería yo que esa es la integración. No sé si por ahí ustedes, que tienen mucho más experiencia en esto, pueden complementar algo, pero en mi punto sería eso. Muy bien, gracias. Yo tengo una pregunta para Lucía. Me gustaría saber, en tu experiencia y en los años que tienes trabajando en BPM, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has tenido como líder BPM? O sea, liderando equipos BPM o liderando proyectos BPM en este lado del hemisferio. Es decir, sabemos que la cultura latinoamericana tiene sus características, a diferencia de otros países, que es donde se escriben los libros comúnmente. Me gustaría saber cuáles han sido las mayores barreras que has tenido a la hora de liderar, sobre todo proyectos BPM. Bueno, Javier, sobre todo va a ser gestión del cambio.
No es muy difícil trabajar con personas, y lo cual es la raíz de ser un buen líder, de tratar de que entre la posición de lo que debe ser coexista con la posición del que vengo haciendo hace 25 años, ¿no? Entonces, tratar de hacerle entender, tratar de que reaprendan cierto grupo de personas que ya incluso la edad les domina, ¿no? Entonces, y vamos a tener en algunos casos que esperar a que cesen, por así decirlo. No, es algo que es difícil de manejar, pero tratándose de estos temas es un constante trabajo con talleres de no solamente la parte teórica, sino la parte del manejo de personas. No solamente está arriba, sino también en la parte de los pequeños líderes de equipos que están en la parte baja, los que están en los primeros pasos, ¿no? Las primeras etapas, en el 1 y el 2, trabajar en ellos, porque al final, si no, es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo no le puede simplemente simplemente imponer las cosas. Hay algo que son cosas que se deben trabajar, y más quizás con los que los que ingresan, ¿no? Los que ingresan ya tienen que ir con una premisa, ¿no? Con una premisa, trabajar con las reglas de juego, con los estándares establecidos, ¿no? Y ya ellos no pueden, de alguna manera, por decirlo burdamente, ir contaminándose en ese ambiente, ¿no? Entonces, tratar de trabajar, hay tres aspectos, ¿no? Si es que tú aceptas tus errores y los cambias, perfecto, vas a un equipo de trabajo. Si es que aceptas tus errores, pero es difícil cambiarte, perfecto, hay que trabajar en ti. Pero si hay personas que ya son duras al cambio y simplemente son resistentes al cambio, entonces hay que moverlas a un lugar en donde de repente va a tener que quemar sus etapas, pasarlas y ahí nomás terminar y ser su... Entonces, si separamos esos tres grandes grupos, vamos a poder trabajar quizás con el equipo que realmente esté convencido de que puede ayudar en el proceso de implementación. Excelente. Suena duro, pero el bien mayor de la organización es el que tiene que mandar a la hora de ver los procesos como un todo, y no alguna vez algunos caprichos o la mentalidad difícil de cambiar de algunas personas. Es muy cierto. La gestión del cambio nos tiene que acompañar básicamente todos los días, porque los procesos los realizan las personas. Correcto. Tú lo dijiste una vez, así que tenemos que crecer en habilidades blandas y aprender a manejar los recursos que son importantes, ¿no? Gracias, Lucía. Es el activo más importante. Así es, excelente. Tengo dos preguntas. Alberto, creo que tenemos una pregunta más por el Facebook Live. Por favor, Alberto, adelante. Bueno, finalmente felicitar a los dos expositores, también agradecerle a Lucía en nombre del capítulo el habernos acompañado en este evento. Y bueno, voy a proceder a leer la pregunta que viene de Perú, de Jorge Chopin, a quien enviamos un saludo especial porque también nos ha colaborado en otro evento anteriormente. Y él hace la siguiente pregunta: en la visión a corto plazo y mediano plazo, ¿cuáles son los objetivos del líder de procesos? Es decir, una pregunta para Lucía. ¿Está tu audio deshabilitado, Lucía? ¿Cuáles son los objetivos del líder de proceso? Bueno, yo podría decir de que en el corto plazo, cuando empezamos a analizar la implementación, ¿no? Estamos hablando del trabajo mayor. Del trabajo mayor porque es cuando se desconoce todo, todavía no se entiende la idea, es cuando se tiene que trabajar arduamente con las personas que están en el bando medio, con si es que se tiene la oficina o si se está creando recién la BPMO, un centro de excelencia, trabajar en ello arduamente,
estamos ya hablando de los inicios de las etapas de madurez, del 0 al 5. ¿No? Entonces es un gran trabajo el hecho de entender que estamos trabajando ya no de forma vertical o departamentalizada o por silos, ¿no? Es en primer lugar el entendimiento a trabajarlo por procesos, donde va a ser de forma transversal el ver, el evaluar y ver de que se está entregando el valor a un cliente, ¿no? Ya no estamos viéndolo solamente de forma departamentalizada, donde un jefe de departamento u oficina está a cargo, sino ya estamos hablando de dueños de proceso, ya estamos hablando del bien para la organización. A ti, persona, como parte de un todo, no como parte de un departamento el cual tú tienes que entregar un producto y punto, te olvidaste de todo, ¿no? Entonces yo incluso doy a veces ejemplos de que, y suele pasar, cuando en una organización alguien viene y dice, ¿no? He pasado al departamento o estuve en ventanilla y me trataron mal, y el otro que está en el departamento de repente de la parte de admisión, de repente en un hospital, en la parte clínica, está en diagnóstico por imagen, ¿no? Está viendo ahí, así señora, ¿sí le han tratado mal? Sí, pues ellos son malos, ¿no? Entonces, y digo, esa persona se identifica realmente como parte de un todo, porque al final esa persona lo que debería hacer, si es que se identificara como parte de un todo y como el que entrega valor a la persona o al cliente final, disculparse mínimamente, ¿no? Al yo sentirme como parte de un todo, me disculpo a nombre de toda la organización, ¿no? Entonces eso es lo que al final se quiere lograr hacer, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, lo que se quiere lograr es tratar de que el usuario tenga una experiencia, la experiencia más que en el proceso burocrático o en el trámite de realizar, de al final obtener su producto o servicio, es tener una experiencia amplia en el producto o servicio, en la obtención del producto o servicio. Entonces lo que vamos a evitar con ello va a ser que en la experiencia la persona, el cliente, viaje menos en los departamentos o silos y pueda aprovechar mayor su tiempo en el resultado, viéndolo desde el punto de vista por procesos. Al final lo que se busca es que ni bien ingreso, ¿no? Hago mis trámites pertinentes en un solo lugar, por así decirlo, y tener mi resultado en el lugar más cercano. Y no tener que pasar pues por admisión, por economía o caja donde tengo que pagar, tener que pasar por el otro lado porque tengo que hacer un trámite, el trámite siguiente, y luego pasar por el otro lado, y luego al cuarto o quinta vez donde me encuentro con otra persona voy a tener mi servicio, ¿no? Bueno, creo que me he desplayado mucho, pero gracias. Bien, gracias, Lucía. Bueno, hay otras dos preguntas más. Damos la bienvenida a Miguel Rojas. Nos dice, buenas noches. Dice su pregunta, ¿cómo liderar con sindicatos duros y una carga social muy alta? ¿Qué estrategias pueden plantear a corto y mediano plazo? Trabajar con sindicatos, eso es difícil, creo que en todas las organizaciones. Sin embargo, ahí va la parte, las habilidades blandas, ¿no? Las habilidades del poder negociar. La verdad es que es difícil, pero se tiene que plantear uno desde un primer momento sin mentiras. Plantear las cosas claras, y el bien mayor siempre va a ser para la organización, porque sin la organización al final no existe personal, no existe empleados. Entonces, en cuanto a la negociación entre
entre quien representa la organización y el sindicato. Y al final va a estar siempre evocado al fin, aparte del personal, organización, la razón de ser de la creación o la misión de la organización. ¿Cuál sería? Entregarle valor al cliente, ¿no? Si eso, o los tres principios, están enmarcados dentro de la negociación del representante de la organización y el sindicato, las cosas creo que van a estar claras, ¿no? Entonces, es el poder de negociación en ello. Si no se miente o no se crean falsas expectativas, creo que no va a haber ningún problema a largo plazo, ¿no? En los cortos plazos se tienen que ver, no es que sí vamos a cumplirlo o crear falsas expectativas para adelante. Expectativas que probablemente no sean reales, sean irreales en la organización, como es el tema monetario, porque sinceramente el incentivarlos por los puntos en el que probablemente ellos quieran, por las aristas que ellos quieran tocar, incentivarlos a que sí hay un resultado positivo, va a crear quizás problemas en el futuro, ¿no? Entonces las cosas deben estar claras. En ese campo pedir la lista de lo que solicitan, ¿no? Y de acuerdo a ello darle soluciones en ese mismo instante y decirles las razones por las cuales no se podrían lograr de repente desde el punto de vista en el que ellos plantean, pero hacer las cosas claras desde un primer momento, ¿no? Desde un primer momento. Ok, Lucía, buena respuesta. Bueno, tengo una última pregunta en el Facebook de parte de un afiliado nuestro, no, en realidad no es afiliado, es seguidor nuestro, que se llama Bernardo Buero, el cual tiene la siguiente pregunta. ¿Cuál, al parecer de ambos ponentes, es una pregunta para los dos, es la mejor metodología para la implementación del BPM? No sé si Luis Carlos quiere responder primero. Ok, bueno, personalmente soy de la línea de que no existe una metodología que sea mejor o peor definida a priori, digamos, ¿no? Se debe hacer inicialmente un análisis de madurez en gestión por proceso, que existe varias alternativas, diferentes frameworks para eso, y sobre eso generar para mí un roadmap en función de las 5 áreas en las cuales en función de los resultados, identificar qué es lo que tenemos que hacer, y sobre eso escoger herramientas, metodologías que se ajusten mejor a la cultura, al tipo de organización y a la realidad actual de la compañía, digamos, de la organización. Honestamente, personalmente no tendría una para recomendar. Lo que expuse hoy, por ejemplo, es un ejemplo de lo que nosotros, donde estamos trabajando, estamos intentando hacer, digamos, para dar un pequeño paso de a pasos cortos e ir avanzando. Lo que sí soy convencido de que la implementación de BPM no es solamente la implementación de una tecnología, o de una suite, o de un software, o de un sistema, sino es todo un proceso de cambio, desde el cambio del mindset, del cambio desde la organización como tal, corporativa, y es lento, ¿no? Y entonces, aplicando un poco los conceptos ágiles, es mejor pasos pequeños, pasos cortos pero sólidos, e ir viendo, generando valor que pueda ser tangible, digamos, que en cada sprint o en cada ciclo de iteración podamos entregar algo que es usable y se puede usar, porque esto es tan cambiante, y se los puedo comentar como experiencia. Nosotros, como obviamente somos lentos todavía, no somos tan ágiles, nos ha pasado que cuando terminamos de hacer un proyecto ya no nos sirve. Todo cambió tanto que ya no. Entonces aprendimos a hacer ciclos más cortos, a no definir tanto los requerimientos y gastar tanto tiempo en requerimientos, porque cuando terminamos después de 4 meses en definir lo que queríamos ya no nos sirvió, digamos.
y volvimos a cambiar. Entonces, por ahí me desvié un poco de la pregunta, pero creo que no, a la respuesta no considero que exista algo. Uno tiene que buscar, creo que cada compañía, cada organización debe buscar lo que mejor se ajusta a sus necesidades. Esa sería, creo, en resumen, la respuesta de mi parte. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo que cada organización, en realidad no hay una metodología dicha o escrita, y es por ello que nosotros estamos enmarcados en buenas prácticas. Al final, todas las metodologías y todos los métodos que existan y que se ajusten a cada organización son válidas, ¿no? Y además creo que en cada organización es un mundo por descubrir y van aprendiendo cuál se va ajustando, ¿no? Entonces, y va a depender mucho, obviamente, de la madurez en el que se encuentre, ¿no? Si estamos hablando de organizaciones donde no tienen todavía ningún proceso levantado, entonces estamos hablando de un nivel 0 total. Entonces quizás van a ver, para poder vender, así como mencioné, porque tiene que tener el respaldo para poder algo, para que pueda funcionar algo, tiene que haber detrás un líder que esté respaldando todo ese proceso de implementación. Entonces el buscar ello va a hacer que trate de vender esa propuesta de valor a la organización. Y en el tratar de vender, quizás van a haber muchos problemas el tratar de vender algo intangible, ¿no? Algo que no se pueda ver, algo que a simple vista, ¿esto funciona?, ¿no? Entonces, ahí es donde van a tener que haber quizás trabajos en wins, pequeños toques en el que se vea que hay cambios en la organización, que hay que esto está funcionando y que si lo llevamos a algo más macro o a trascender, va a funcionar sobre toda la organización. Entonces yo creo que por ahí va, ¿no? Al principio quizás para poder mostrar o vender la idea van a haber wins, ¿no?, en distintas partes de la organización, pero ya cuando haya una organización más sólida o ya estén marcados en una madurez, en la escala más alta, ¿no? Ahí ya van a ver de repente resultados más sólidos cuando exista de repente un centro de excelencia, una DPMO establecida. Estamos ya hablando probablemente de la implementación no solamente de una DPMO, sino ya una PMO al costado, de repente una IMO para ver las nuevas innovaciones, lo que se quiera, de repente una nueva unidad de negocio, ¿no? Entonces ya esto ya va a ir viéndose o dando forma, ¿no? Pero mientras que la organización esté en la parte baja, y como digo, no hay ninguna metodología donde te dé la magia, ¿no? Cada metodología o método va a tener que ajustarse a la realidad de la organización. Es por eso que los conocimientos, que el CBOC es un conjunto de buenas prácticas, ¿no? Donde nos da el glosario de términos para poder conocer lo que es gestión por procesos en general, más no nos da una metodología propia o ¿sabes qué? Esto es los pasos que debes seguir y con esto logras una organización de éxito. No, es más que eso, ¿no? Eso es lo que puedo decir sobre el tema. Bueno, gracias Lucía y gracias Luis Carlos. Antes de terminar, antes de que Javier haga el cierre, quiero hacer dos importantes anuncios antes para toda la audiencia. Se trata de nuestros próximos eventos. En nuestros próximos eventos tenemos el BPM Week, que es un evento en el cual nosotros somos anfitriones, que está siendo organizado junto a Interact Latam y que está siendo patrocinado por Suricatum Consultores e Ingeduca, plataforma de educación. Este evento se va a llevar a cabo del 3 de mayo al 14 de mayo de este año. Les invitamos a ustedes a visitar nuestra página y hacer la inscripción correspondiente. También tenemos otro evento que está siendo promocionado en la plataforma de Ingeduca, que es un curso de gestión y automatización de procesos de negocio BPM, que es un curso de capacitación continua, que también está la información
en nuestra página de Facebook, de LinkedIn y en la página web, a los que les interese hacer un curso intensivo con certificación, con triple certificación. Y también anunciamos con mucho gusto que estamos ya recibiendo inscripciones para nuestro primer diplomado académico en convenio con la Escuela Militar de Ingeniería de la Unidad Académica de Santa Cruz. Es un curso completamente online. El curso va a tener la certificación avalada por la EMI a nivel nacional y también por la BPMP Bolivia Charter, y obviamente también va a estar avalado por la CV, ¿no?, que es la Confederación Universitaria Boliviana. Entonces les invitamos a visitar nuestras páginas y obtener mayor información de estos 3 grandes eventos. Gracias, estimada Lucía, gracias, Luis Carlos, Javier. Bueno, creo que eso es todo de mi parte. Gracias, Alberto. Agradecer a todos por su valiosa participación en este evento organizado por la ABPMP Capítulo Bolivia. Agradecer también de manera particular y especial a Luis Carlos y Lucía Zambrano por sus excelentes presentaciones y su valioso tiempo, difundiendo siempre el conocimiento BPM. El conocimiento que se difunde crece. Los invitamos a todos a seguirnos y ver nuestras redes sociales. Buenas noches y hasta la próxima. Hasta luego. Excelente, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos, gracias.